ser informadas o sean aclaradas o haya quien responda por haber cometido estas faltas. La corrupción la marca una brecha entre los ciudadanos y los políticos. Es la corrupción lo que ha hecho creer y la gente ha provocado indignación en todos los mexicanos. Es la corrupción la que hace el daño en México y en todo el país ha provocado que sea más caro y seamos menos competitivos. Amigas y amigos, hoy podemos construir un cambio de paradigma que nos haga trascender como legisladores y como mexicanos. Podemos sentar las bases para que la corrupción en México sea castigada, venga de donde venga, se trate de quien se trate. Si terminamos con la impunidad en nuestro país, estaremos haciendo una de las contribuciones más valiosas en la historia de México moderno. Una contribución que puede representar una redistribución de al menos 9 puntos porcentuales en el Producto Interno Bruto. Para Acción Nacional es un compromiso, es una convicción encontrar soluciones a los problemas más sensibles de la sociedad. No dejaremos pasar más tiempo. Ya terminemos con estas leyes y modifiquemos lo que sea necesario para que en México quien la haga, la pague. Amigas y amigos legisladores, invitados, presidente, México espera mucho más de nosotros y estoy seguro que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional hará lo necesario para lograrlo. Enhorabuena y felicidades por este foro. Agradecemos las palabras del diputado Marco Cortés Mendoza dentro de este primer Foro Nacional de Anticorrupción. A continuación, escucharemos las palabras del embajador de la OEA en México, Aníbal Enrique Quiñones. Buenos días a todas y todos. En primer lugar, permítanme expresar mi profunda satisfacción y el honor que para mí significa estar en el Senado de la República de México. Realmente créanme que es un honor enorme este Senado que ha sido cuna de grandes pensadores y que ha sido cuna también de hombres que han sabido llevar esta hermosa nación mexicana y hacer leyes positivas y leyes en beneficio del pueblo de México. El día de hoy debería de estar aquí el señor secretario general de la Organización de Estados Americanos, el doctor Luis Almagro, pero el doctor Almagro me ha pedido que por favor y por problemas de agenda estuvo tratando todavía hasta ayer de estar presente aquí, pero está viajando hoy al Asia, motivo por el cual nos fue imposible conseguir una conexión para que pudiera viajar desde aquí a su destino. Y el día de hoy lo que traigo es la excusa del secretario general y sus mejores deseos para que este evento, este Foro Nacional Anticorrupción, tenga todo el éxito que ustedes están buscando. Entenderán que como representante de un organismo internacional no me corresponde a mí juzgar este tipo de temas, que es un asunto interno del país donde estoy acreditado. Eso sí, sí puedo desearles nuestros mejores deseos para que este evento y los que están por venir sean en beneficio de las personas a las que ustedes representan, ya que todas y todos ustedes representan al pueblo mexicano y conocen mejor que nadie las necesidades de sus representados. Yo creo que si hay un libro en el cual todos queremos estar inscritos un día con letras grandes, es el libro de la historia, y es el libro en el que todos debemos estar un día de la mejor manera posible. Yo formulo
mis mejores deseos. Les reitero el agradecimiento nuestro, el agradecimiento de estar trabajando con la OEA como lo estamos haciendo bastante de cerca con el gobierno mexicano y con ambas cámaras, y decirles que estamos siempre en la mejor disposición de trabajar conjuntamente con ustedes en todo aquello en que consideren que la Organización de Estados Americanos puede servirles. Todo lo mejor y muchas gracias por la invitación del día de hoy. Agradecemos el mensaje del embajador de la OEA en México, Aníbal Enrique Quiñones. Finalmente, solicito al senador Fernando Herrera Ávila sea tan amable de dirigir su discurso y formule la declaratoria inaugural de este foro. Bien. Muy buenos días. Gracias a todas y a todos por estar presentes el día de hoy. Este es un evento que tiene una relevancia sin igual. Gracias, Ricardo Anaya, por estar presente el día de hoy, compañero Marco Cortés, coordinador de los diputados, y desde luego don Enrique Aníbal Quiñones, gracias por su presencia el día de hoy. Sin lugar a dudas, será un evento sumamente importante. A lo largo de la historia de nuestro país, cada grupo de mexicanos en su compromiso deja un legado, aporta lo que tiene que hacer para su compromiso en su momento histórico. Nuestro amigo Luis Felipe Bravo Mena refiere la historia de nuestro país y la describe en 5 grandes páginas. Cada grupo de mexicanos hizo lo que le correspondía en la página que le correspondió redactar. Quienes vivieron en la conquista, en la independencia, en la reforma y en la revolución, plasmaron con ideas y forjaron nuestro México. La 5ª página de nuestra historia es esta que estamos viviendo, esta de la transición a la democracia, de la alternancia, donde estamos conviviendo diferentes fuerzas políticas, donde hay una sociedad actuante y demandante que está al pendiente de lo que hace el servicio público, los servidores públicos. Por eso, este foro es un encuentro con la sociedad. Hoy nuestro compromiso en esta 5ª página de la historia que estamos escribiendo es dejar un entarimado legislativo que permita avanzar con fortaleza a las próximas generaciones. Para nadie es un secreto o una duda que estamos inmersos en una crisis de confianza y de credibilidad. La corrupción nos corroe como un cáncer que avanza inexorablemente sobre este organismo llamado México. Diálogo con la sociedad es este foro. Tenemos que reformar un poco más de 20 ordenamientos para concluir con la legislación secundaria en materia de anticorrupción. Por eso, escuchar a los especialistas, escuchar a quienes conocen de la materia, a quienes en el día a día están en la vinculación permanente del ejercicio del poder, quienes tienen bajo su responsabilidad el ejercicio de los recursos públicos, quienes han tenido experiencias en administraciones, quienes han tenido experiencias desde el ámbito privado en su vinculación con el gobierno, habrán de nutrir de una manera muy importante y dar elementos para que estos 20 ordenamientos o los que se tengan que modificar concluyan en una adecuada conformación del Sistema Nacional Anticorrupción. Necesitamos también nombrar un fiscal anticorrupción con un respaldo legal que le permita realizar tareas correctivas, preventivas y coercitivas. Evidentemente, la realización de la justicia es atribución primaria del Estado. La honesta, objetiva y fecunda actuación de este valor es la mejor garantía que puede otorgarse a los derechos fundamentales de la persona humana y de la comunidad en su conjunto. Es además condición necesaria de armonía social del bien común. Es simplemente, como ha afirmado
Acción Nacional desde su fundación, la aplicación de un auténtico Estado de Derecho, lo que permite que las naciones crezcan, prosperen y se desarrollen en plenitud. Por esa razón, este foro al que hemos sido convocados y en el que participan compañeros diputados, senadores, y que de una manera muy especial se han convertido en el vaso receptor de las inquietudes de la sociedad, confiamos en que al término de este foro podamos, en los términos establecidos, otorgar este legado que hoy nos corresponde otorgar en esta quinta página de la historia que vamos a escribir de manera conjunta. Tenemos una fecha límite, una fecha fatal, y estamos convocando a todos los partidos políticos, no para arrastrar los pies, sino para caminar y concretar con una legislación de avanzada. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy. Es un verdadero honor contar con su participación, con sus propuestas, porque estoy seguro que las conclusiones de este foro habrán de ser aleccionadoras para que los legisladores podamos realizar nuestra tarea. Si me permiten, les voy a pedir que nos pongamos de pie. Para inaugurar este miércoles 24 de febrero, siendo las 10:15, este Foro Nacional Anticorrupción. Gracias por su presencia y muchas gracias por su participación. Bienvenidos. A continuación solicitamos a nuestro honorable presidium sean tan amables de reunirse para realizar la foto conmemorativa de este evento. Señoras y señores, la 63ª legislatura del Senado de la República agradece su presencia dentro del primer Foro Nacional de Anticorrupción. A continuación daremos paso a nuestra conferencia magistral titulada Derecho Internacional y Organismos Multilaterales en el Combate a la Corrupción, por parte de Antonio Luigi Masitelli, integrante de la Oficina de Enlace Partenariado de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México. Sí. Solicitamos a nuestro público asistente sean tan amables de permanecer en sus lugares. En estos momentos, los legisladores que hoy nos acompañan realizarán una fotografía conmemorativa en compañía del presidente del Partido Acción Nacional, el doctor Ricardo Anaya Cortés. Ahorita checamos. ¿A quién se la mandaste? ¿No? Que sí, ya tiene la pregunta. ¿Sí? Que sí. Ok, perfecto. En estos momentos, los legisladores, tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados, se colocan para realizar la foto conmemorativa de este primer Foro Nacional de Anticorrupción.
Agradecemos a todos y cada uno de nuestros legisladores por su apoyo. Solicitamos al público asistente sean tan amables de ir tomando sus lugares, al igual que solicitamos a nuestros legisladores sean tan amables de pasar a sus lugares. A nuestro ponente no. ¿Cuál es lo que voy a decir de él? No. De hecho, a mí no me dieron ninguna. La 63ª legislatura del Senado de la República agradece su presencia dentro del primer Foro Nacional de Anticorrupción. Es momento de comenzar con nuestra conferencia magistral titulada Derecho Internacional y Organismos Multilaterales en el Combate a la Corrupción, por parte de Antonio Luigi Masitelli, integrante de la Oficina de Enlace y Partenariado de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México. No sin antes ceder el uso de la palabra a la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales del Senado de la República, quien nos brindará una pequeña semblanza de nuestro ponente. Muy buenos días a todos y a todas. Con esta primera conferencia magistral vamos a dar inicio a nuestro foro. Quisimos invitar el día de hoy, gracias. Quisimos invitar el día de hoy a las Naciones Unidas y su oficina en México contra la droga y el delito, porque nos parece fundamental que podamos contextualizar y enmarcar toda la discusión que estamos llevando a cabo en el Congreso en materia de combate a la corrupción, con la discusión que hay también a nivel internacional, pero sobre todo con los instrumentos internacionales, los tratados, las convenciones a las que México está obligado cumplir. Entonces, por eso es que agradezco mucho, como siempre, al señor Antonio Masitelli. La verdad es que siempre acude a los llamados del Senado. Muchas gracias, Antonio, y voy a leer su semblanza. Antonio Masitelli está a cargo de la oficina de Enlace y Partenariado en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México desde septiembre de 2009. En 1990 se incorporó al secretariado de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas en Viena. Desde 1992 ha trabajado en diferentes cargos en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en la sede de Viena, en Nigeria y Colombia. En 1996 fue encargado de abrir la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en la República Islámica de Irán, donde asumió el cargo de representante hasta diciembre de 2002.
Entre 2003 y 2009 fue responsable de la Oficina Regional de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito para África Central y Occidental en Dakar, Senegal, con un mandato operativo sobre 25 países de las dos regiones. Su trabajo contribuyó a la inscripción en la agenda del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de los efectos del narcotráfico en Guinea y Guinea-Bissau y de las relaciones entre tráfico de drogas y de migrantes con organizaciones terroristas en la franja sahelo-sahariana. Ha publicado diversos artículos relacionados con las drogas y el crimen organizado en Colombia, España, Italia, México, Nigeria y el Reino Unido. En 1997 fue conferencista en la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia, sobre temas relacionados con los aspectos económicos, sociales y legales, el tráfico de drogas y del crimen organizado. El señor Masitelli es licenciado en Derecho por la Universidad de Bolonia, Italia, y tiene un posgrado en Cooperación Internacional y Políticas de Intervención en Países en Desarrollo por la Facultad de Ciencias Políticas de la misma universidad. También, Antonio, me parece que además de hablar de las convenciones, creo que valdría muchísimo la pena que pudiéramos comentar sobre el objetivo 16 de la Agenda de Desarrollo recientemente aprobado, porque al final me parece importante que empecemos a hablar en México de la corrupción, como se habla a nivel internacional, como un asunto enmarcado en el desarrollo o que puede ser un obstáculo al desarrollo, para poder un poco ampliar también nuestra visión y nuestra discusión con respecto al tema y salirnos un poco de la caja, como hasta ahora hemos centrado nuestra discusión solamente en un asunto de sanciones, muy enfocado a las sanciones administrativas, la parte penal que también se estará discutiendo en su momento, pero creo que tenemos que ampliar nuestra visión y empezar a hablar de la corrupción en el marco del desarrollo. Bienvenido, muchas gracias. Muchísimas gracias, senadora Laura Rojas, y muchísimas gracias a todos ustedes, senadores y diputados del Partido de Acción Nacional, para abrirnos este espacio. Y es para mí de verdad un enorme placer estar con todos ustedes, estar en el Senado, en donde siempre más frecuentemente tengo que decir, los senadores se abren a las organizaciones internacionales para sacar adelante, discutir asuntos, problemas relevantes. Estuve aquí la semana pasada por el foro sobre marihuana. Hemos participado en muchas iniciativas en materia de lucha a la trata de personas, lucha a la corrupción, lucha al crimen organizado y reforma del sistema de seguridad y de justicia aquí en México, y es de verdad un placer y un honor poder colaborar con todos ustedes. Como también poder, como justamente la senadora estaba mencionando, tratar de compartir con ustedes lo que es la visión por parte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito con respecto a la corrupción y en particular a la prevención de la corrupción. Tengo que reconocer, yo empecé a trabajar con las Naciones Unidas hace más de 25 años y le puedo decir que hace solamente 15 años solamente mencionar la palabra corrupción por parte de un funcionario de Naciones Unidas en muchos lugares del mundo era la manera más fácil para ser reenviado del país en 24 horas. Hoy en día, afortunadamente, la situación ha cambiado. La situación ha cambiado gracias, de un lado, a la sociedad civil, gracias al progreso de la democracia, gracias al pedido fuerte que hay en todo el mundo por parte de los sistemas democráticos y de los ciudadanos de obtener un buen gobierno. Y en ese sentido, bienvenidas a las reformas importantes que México, a través de su Congreso, ha llevado adelante, la ley de transparencia, la reforma que ha instituido el Sistema Nacional Anticorrupción. Seguramente son pasos adelante, pasos que servirán a construir un México mejor y una mejor gobernanza, una gobernanza democrática.
Y empiezo con mi presentación. Primera, si podemos avanzar. ¿Qué es la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito? Bueno, es una oficina, una agencia especializada del Secretariado de las Naciones Unidas. Eso es que nosotros dependemos directamente del Secretariado de las Naciones Unidas en Nueva York, con un mandato muy particular, muy antiguo, el de la implementación de las convenciones relacionadas a la fiscalización de drogas, pero también de prevención del crimen organizado, del terrorismo y justamente de la corrupción. Próxima. Y la comunidad internacional y el mandato de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito explica también el entendimiento que la comunidad internacional ha llegado a tener de los fenómenos y de las amenazas a las sociedades democráticas, de un sistema convencional finalizado y enfocado a fiscalizar un producto peligroso, las drogas. Se ha llegado en el año 2000 a una convención internacional en contra de unas actividades peligrosas y operadas por operadores criminales, la Convención de Palermo del año 2000 contra el crimen transnacional organizado. Y el paso sucesivo de la comunidad internacional es reconocer, como en parte estaba mencionando la senadora Roja, que no hay mercado criminal, que no hay riqueza ilícita que no se genere a través de una cultura de la corrupción. Los mercados criminales, las organizaciones criminales, los mercados ilícitos, como también buena parte de los mercados y de los flujos financieros sospechosos son y encuentran caldo de cultivo en el fenómeno corruptivo. Y de allá, y gracias también al impulso de México, en el año 2003, la Convención Internacional de las Naciones Unidas contra la Corrupción, conocida también como la Convención de Mérida, porque fue justamente en Mérida que se abrió a la firma esta primera convención. Lo repito, hasta el año 2003, el sistema Naciones Unidas no se había nunca atrevido a tratar el tema de la convención, y seguramente el producto de este trabajo, la convención del 2003, representa un momento importante de síntesis de lo que se podía hacer en materia de la prevención y de la lucha a la corrupción adentro de la esfera y de la escena internacional. Es un paso extremadamente importante porque finalmente los gobiernos, todos los gobiernos, y la convención entra en vigor 2 años después, ya en el 2005 había recibido las 30 ratificaciones necesarias para su entrada en vigor. Más de 160 estados reconocen en la corrupción como uno de los problemas y uno de los obstáculos más importantes al desarrollo. Y justamente entregan a la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y sobre todo contra el delito el mandato de implementar y de asistir a los estados en la implementación de esta convención. Próxima. No gastaré mucho tiempo para decirle lo que significa la corrupción. La corrupción seguramente no es un fenómeno social, político, económico, que afecta de verdad la vida de todos los ciudadanos del mundo. Próxima. Y es también, y nosotros lo interpretamos en particular adentro de lo que consideramos como uno de los grandes fenómenos y riesgos de nuestras sociedades, que es la globalización, y adentro de la globalización del crimen.
Hay mercados ilícitos con productos que son vietados, pero al mismo tiempo hay enormes mercados ilícitos de productos que son lícitos. Aquí en México se está discutiendo y se está descubriendo, por ejemplo, el impacto que tiene el robo de petróleo. Lo mismo, el tráfico de petróleo a nivel mundial es uno de los negocios más importantes por el crimen organizado y adentro de mercados que son mercados lícitos. Todo esto puede ser posible solamente gracias a la corrupción. Y como esto, muchos otros mercados que son siempre más globalizados. Lo que es robado en un país es vendido en otro. Y todo esto gracias a las puertas, a los canales que abre la corrupción. Próxima. Y cuando hablamos de dinero, estamos hablando de enormes cantidades de dineros. En el año 2011, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha tratado de dar una primera estimación de cuánto dinero se está lavando adentro de los sistemas financieros y de la importancia de los mercados ilícitos. Bueno, la evaluación fundamentada en una simple análisis de estudios llevado a cabo por parte del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de otros think tank muy reconocidos, llega a la conclusión que en el año 2009 alrededor de 2.1 trillions, no sé cuántos ceros tienes, si son millones de millones, empiezan a ser demasiado de ceros, exacto. Equivalente al 3.6 del Producto Interno Bruto, representan el volumen de negocio de los mercados ilícitos. Y de todo esto, 1.6 trillón dólares son reciclados por el sistema financiero a través de operaciones que en su gran mayoría involucran también actos de corrupciones, equivalentes a algo alrededor del 2.7 del Producto Interno Bruto Mundial. Y todo esto próxima con mercados extremadamente diversificados, si podemos, próxima, que van de las drogas hasta la contrafacción. La contrafacción la vemos desafortunadamente a las esquinas de toda su edad. Los productos piratas, y que seguramente entran y son producidos en el país también gracias a fenómenos corruptivos. Y como esto, muchos otros mercados irregulares. Próxima. La corrupción va mucho más allá de sus relaciones con el crimen organizado, porque la corrupción genera daños directos y relevantes a lo que son las inversiones y los planes relacionados al desarrollo, a la implementación de políticas públicas dirigidas al desarrollo. No estaré aquí a mencionar las muchas estimaciones que se han dado, pero tanto el Fondo Monetario Internacional como Transparency International, think tank internacionales tratan de estimar cuánto vale o cuánto cuesta al ciudadano y a sus instituciones la corrupción hoy en día. Lo que es cierto es que la corrupción pega siempre más a los países que menos tienen. Eso es, menos los países son ricos, menos dinero tienen para la implementación de sus políticas públicas, más el dinero que es distraído de su función por parte de los fenómenos corruptivos merma las políticas de inversión y de desarrollo. Próxima.
Y en este contexto no se trata solamente de discutir un fenómeno económico. Ojalá el impacto de la corrupción fuera limitado a lo que es el impacto económico. Me acuerdo que hace más de 20 años había leído un estudio que decía que en la medida en que la corrupción reducía el provecho de las empresas, a fin y a cabo era un sistema bastante eficiente de redistribución de la riqueza. Bueno, desafortunadamente no funciona así. La corrupción impacta directamente en la generación de la riqueza y los costos más altos pagados por parte de la corrupción son pagados por los más pobres y por el desarrollo de los sistemas democráticos y de la consolidación de lo que es el sistema de gestión en democracia. Próxima. Así como un costo importante es pagado por parte de la generación de la riqueza y por parte de la generación del trabajo, del desarrollo mismo. La corrupción tiene un impacto directo en lo que es la competitividad entre los diferentes operadores económicos y de esta manera merma de manera importante la que son las reglas de la competencia adentro de los diferentes mercados. No se obtiene mejor, no se premia a los que ofrecen los mejores servicios, sino se paga más para obtener servicios menores. Y todo esto tiene un impacto directo en la generación del trabajo y en el crecimiento de una cultura empresarial que sea una cultura empresarial sana, fundamentados en los principios de la empresa y en los principios de los mercados libres. Mas yo diría que más allá de los costos económicos, más allá de los costos sociales próximos, el problema más importante que genera la corrupción, particularmente en países de recién democracia real, en donde de verdad los ciudadanos están empezando a conocer y a identificarse en las democracias, es el impacto que tiene la corrupción sobre la credibilidad de las instituciones. Esta es una slide que hemos sacado de las encuestas de victimización que lleva a cabo la INEGI en México cada año y que nos da un panorama extremadamente negativo de lo que es la percepción por parte de los ciudadanos del desempeño de las instituciones. No creer en las instituciones pensando, lo repito, pensando que todos sean corruptas, hoy en día probablemente es el riesgo más alto que la corrupción aporta al desarrollo de verdaderos sistemas democráticos responsables. También porque próxima, algo es la percepción de la corrupción, otro es la corrupción real. Esta también es una encuesta de victimización de la corrupción que INEGI ha llevado adelante aquí en el Distrito Federal. La percepción de la corrupción en muchísimos casos es hasta 2 veces más alta de la victimización de la corrupción. Es decir, que la gente, que el ciudadano normal, independientemente de lo que vive en la realidad, piensa que las instituciones sean todas corruptas. Mientras que la realidad puede ser diferente de lo que la gente piensa. Trabajar, pero en contra de la percepción en muchos casos es más difícil que trabajar en la reducción real de los problemas. Próxima. ¿Y qué aporta a todo esto la Convención de Mérida contra la corrupción? Bueno, ustedes saben muy bien, porque es parte de su trabajo como senadores y como diputados, que las convenciones internacionales son negociadas entre gobiernos, son aprobadas y ratificadas por
los congresos y regulan las relaciones entre gobiernos. Bueno, una de las grandes novedades de la Convención de Mérida contra la Corrupción es que es una convención que se refiere directamente no solo a los gobiernos y a las asambleas legislativas, sino también directamente al sector privado y a la sociedad civil. ¿Por qué? Porque no puede existir fenómeno corruptivo sin el encuentro de voluntades entre dos agentes, entre dos actores, generalmente el sector privado y el sector público. Entonces, luchar contra la corrupción requiere necesariamente la corresponsabilidad entre el sector privado, las instituciones, como el sector público y las instituciones, como también el sector privado, las empresas. Próxima. Los objetivos de la Convención son promover y facilitar la que es la prevención, reducir más que perseguir la incidencia de la corrupción. ¿Cómo? Reduciendo los espacios, los mecanismos que permiten el fenómeno corruptivo. ¿Cómo? Justamente el objetivo 16 de la nueva Agenda por el Desarrollo habla de gobernabilidad, gobiernos abiertos, transparencia, quiere decir reducir los espacios para que el fenómeno corruptivo se pueda llevar adelante. Segundo, también hacer un frente común en contra de la corrupción, como a través de una serie de medidas que funcionan y que ya existen y que en parte la comunidad internacional ya ha utilizado y está utilizando en la lucha contra el crimen organizado. Me refiero, por ejemplo, a las investigaciones financieras, a compartir información, a las también cooperación que se da en materia de lucha a la evasión fiscal, lucha al secreto bancario, todo esto para descubrir y perseguir de un lado la corrupción y del otro para cerrar los espacios, que el dinero sucio, independientemente de su origen, no se pueda esconder. Y por último, para promover lo que es el gobierno abierto, lo que es la transparencia, fortalecer de verdad lo que es la gobernanza democrática. Próxima. Los objetivos en materia de prevención en ese sentido son seguramente adoptar políticas eficaces encaminadas a prevenir la corrupción, el establecimiento, como se está llevando a cabo aquí en México, de instituciones o de mecanismos. La Convención no identifica ningún mecanismo en particular, pero pide a los estados de hacerlo en acuerdo a su propia cultura y a su propio régimen parlamentarios y judiciales. La introducción de mecanismos de transparencia en la vida política, como también el fortalecimiento de la participación del sector privado y de la academia en el trabajo necesario de monitoreo de desempeño por parte de las instituciones de su propio trabajo. Próxima. El segundo eje de la Convención es justamente la penalización de la ley, y aquí también la Convención aporta novedades extremadamente interesantes. Primero, tratar de tipificar y estandarizar a nivel internacional lo que es el delito de la corrupción. Hacer de manera que la persecución o la cooperación judicial se pueda dar sobre un entendimiento común de lo que es la corrupción, independientemente de lo que son después los sistemas penales nacionales. Y sobre todo, y también la utilización de una serie de medidas y de mecanismos
particular que incluyen también la persecución del sector privado. Sector privado en donde la responsabilidad por el hecho corruptivo es tanto individual como también de las empresas. Eso es, las empresas a través de la corrupción son responsables no solamente a través de sus administradores, sino que tienen que ser responsables en todo, como empresa, como personalidad jurídicas diferente de la que son sus propios administradores. Y por último, el tema de la cooperación internacional próxima. Cooperación internacional que también tiene que prever una lucha fundamentada en la que son las leyes, fundamentada en lo que es el respeto también de la domestic jurisdiction, de lo que es la soberanía nacional, pero con el objetivo común de cerrar estos espacios próxima. Y a través también la creación de instrumentos, mecanismos como el programa STARS del Banco Mundial junto con la Oficina de las Naciones Unidas, que en solamente 8 años de existencia ha permitido a países como Nigeria, Indonesia, Malasia, Tunisia de recuperar 100 de millones desviados por parte de sus políticos y depositados en cuentas bancarias en paraísos fiscales. Entonces, hacer de manera que la lucha a la corrupción sea también y sobre todo una manera para recuperar el dinero que ha sido subtraído y que ha sido desviado, ocultados en paraísos fiscales. Y por último, y también última grande novedad de la Convención próxima, la Convención prevé un mecanismo de revisión entre pares. Son los estados que evalúan cómo los estados están implementando desde el punto de vista del marco legislativo la Convención. Hay un sistema aprobados por los miembros de la Convención que periódicamente lleva a cabo evaluaciones del marco normativo. En otras palabras, otros estados evalúan el trabajo que en particular las asambleas legislativas, pero también el poder ejecutivo lleva a cabo en la implementación de los diferentes capítulos y artículos de la Convención de Mérida. Y en ese sentido, próxima, México ha sido y sigue siendo un actor importante del mecanismo de revisión. En el año 2013, México ha sido evaluado por parte de Perú y Azerbaiyán. Recientemente, el año pasado, hemos integrado el informe final de esta evaluación del marco normativo. La evaluación claramente se llevó a cabo en el año 2013, entonces no tiene en cuenta las reformas que se han llevado adelante a partir del año 2014 y 2015. En esta evaluación, por la primera vez, México, el Poder Ejecutivo de México aceptó que los evaluadores también se pudieran encontrar y pudieran interagir con el sector privado y con las organizaciones de la sociedad civil. Y en ese sentido, México fue el primer país que desarrolló esta inclusión del sector privado y del sistema y de la academia adentro del mecanismo de evaluación. ¿Cuáles son los resultados próximos de esta evaluación? En particular, 3 recomendaciones importantes que tocará también al Poder Legislativo de revisar. El primero, próxima por favor. El primero es justamente considerada la complejidad de México y su estructura federal, la necesidad de llevar a cabo más estudios para poder aterrizar la que es el marco normativo a nivel de los estados y hacer de manera que el marco normativo federal pueda ser implementado y sea también la estructura de la lucha a la corrupción en los diferentes estados. Segundo,
Rafforzar la que es el marco normativo existente con respecto a la protección de testigos y los colaboradores de justicia, whistleblower, soplones, sapos, no sé cómo se dice en español. Denunciar, es más, sí. Soplones. No es muy lindo, pero es allá. Y esto es seguramente un instrumento extremadamente importante que debería ser valorizado mucho en la lucha no solo a la corrupción, sino también al crimen organizado. Hoy en día los colaboradores de justicia son fundamentales para llevar a cabo investigaciones que sean concluyentes en materia de lucha a la corrupción y del crimen organizados. Y por último, y muy importante también, fortalecer lo que es la responsabilidad de las personas jurídicas. Hoy en día la responsabilidad por corrupción generalmente es una responsabilidad individual. La Convención pide que las empresas, que las personas jurídicas respondan directamente de los hechos corruptivos. En Estados Unidos, por ejemplo, hay legislaciones que permiten a la justicia de perseguir las empresas, directamente a las empresas, por hechos corruptivos cometidos también por sus filiales al extranjero. Perfecto, bueno, esto es una de las maneras para introducir lo que es la corporate responsibility a nivel mundial en todas las empresas. Creo que he excedido los 20 minutos, lo siento muchos, pero muchísimas gracias a todos. Sin duda alguna agradecemos la conferencia magistral de Antonio Luigi Masitelli, integrante de la Oficina de Enlace y Partenariado de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México. Desde luego agradecemos también a la senadora. Nos comentan que todas estas preguntas las van a poder ustedes hacer llegar a la misma comisión. Precisamente por nuestro tiempo de programa no vamos a poder pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Desde luego agradecemos a la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, por haber llegado la moderación de esta conferencia. Bien, señoras y señores, para continuar, damos paso a nuestra primer mesa titulada ¿Cómo participarán las organizaciones ciudadanas en el SNA?